Tema 72. Cambio social y movimientos alternativos. Feminismo, pacifismo y ecologismo. Para empezar, entendemos como cambio social un cambio inherente a la sociedad, porque la sociedad siempre está en movimiento, supone la modificación no solo a nivel de estratos sociales, sino también a niveles institucionales. Estos movimientos sociales provocan ese cambio social. Esos movimientos sociales que ha habido a lo largo de toda la historia son un intento colectivo de promover un interés común o asegurar un objetivo común mediante la acción colectiva al margen de las instituciones. Se les llama movimientos sociales alternativos porque no están institucionalizados. Y alternativos porque también son radicales al sistema, como por ejemplo el feminismo, pacifismo y ecologismo. O sea, van enfocados hacia la institucionalización, pero están al margen del sistema todavía. Un ejemplo de estos movimientos sociales fueron, por ejemplo, los movimientos obreros durante la Revolución Industrial o los movimientos campesinos en la Edad Media, ¿no? Recordemos las revueltas irmandiñas o de Remensa, ¿no? Pero también los hippies en los 60 o el movimiento punk, beat punk y underground de los 70, ¿no? Entonces, todos esos movimientos sociales tienen ese componente de estar al margen del sistema y por eso son alternativos y lo que buscan es modificar ese sistema, modificar esas instituciones para mejorarlas, para poder preparar mejoras para todo el mundo, no solamente para esos movimientos sociales. Uno de esos movimientos sociales es el pacifismo, ¿no? El pacifismo es un concepto más complejo que solo la ausencia de guerra, puesto que en numerosas ocasiones hemos visto que aunque no en un país no haya guerra, sí que había inestabilidad social, puede haber esa inestabilidad social a pesar de no haber guerra. Ese fue el caso, por ejemplo, del terrorismo de ETA en España o incluso del IRA en Irlanda, ¿no? ¿Qué es la guerra? La guerra es el esfuerzo de dominación política y económica de un Estado sobre otro o de un pueblo sobre otro. Un piloto alemán de la Segunda Guerra Mundial, Erich Hartmann, lo describía de esta manera. La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen ni se odian se matan por la decisión de viejos que sí se conocen y se odian pero no se matan. Como vemos, ya existía esa conciencia de lo que es la guerra y, por supuesto, el movimiento contrario, el del pacifismo, el no a la guerra, empezó a darse sobre todo a partir de la guerra franco-prusiana. Es donde empezaron a tener mayor relevancia estos grupos pacifistas, ¿no? El pacifismo, además, es una ideología que tienen en común la mayoría de las religiones. Todas tienen en común la no violencia, el respeto mutuo y demás, ¿no? En general, la mayoría, ¿no? Entonces, estos grupos pacíficos que surgieron tras la guerra prusiana, franco-prusiana, con la unificación de Alemania y demás, recordemos el siglo XIX, surgen, o sea, no surgen, sino que cobran mayor importancia tras la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una guerra brutal y hecatómbica, ¿sabes? Para la concepción mental de aquella época, y entonces estos grupos pacifistas tomaron mucha más relevancia. Tenemos figuras importantes a lo largo de todo el siglo XX, como Gandhi, el Papa Juan XXIII, Martin Luther King o Tolstoy, que Tolstoy defendía una revolución social pero no violenta, ¿no? Entonces aquí tenemos figuras pacifistas. Gandhi defendía la independencia de la India de la forma también no violenta, ¿no? ¿Qué sucede? Que tras la Primera Guerra Mundial los ingleses hacen el juramento de Oxford para no volver a pelearse ni a luchar en guerra por la patria y el rey. Esto se va a tomar por saco ante la barbarie nazi y en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué pasa? Que seguimos andando y cuando en plena guerra o al final de la Segunda Guerra Mundial caen las bombas atómicas y se produce no solo lo que es el estallido de estas guerras, de estas bombas atómicas en sí, sino que después de la Segunda Guerra Mundial aparece esa carrera militar y esa carrera armamentística nuclear entre los dos bloques, ¿no? Comunista y capitalista. Entonces, esto hace que que genere miedo en la población mundial, en la gente, ¿no? Por lo que surgen una corriente de pacifismo radical y activo. Ya empieza también a existir este activismo pacifista.
uno de los movimientos pacifistas más importantes fue en Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, una de las guerras consecuencia de esa guerra fría, ¿no?, entre los bloques. Aquí toman mayor relevancia, por ejemplo, los famosos hippies, ¿no?, de los años 60, de esta época. ¿Qué pasó en España? Pues España es que hasta el 1975, 78 ya con la Constitución, pues estuvo bajo el signo de la dictadura franquista, o sea que de pacifismo sí, no había guerra, pero tampoco había libertades ni había nada. Entonces ya comenzó el asunto pues a estar un poco más... más permitido, ¿no?, cuando a partir de 1976 se promulgó la Ley de Libertad Religiosa, en la que los testigos de Jehová no quieren hacer la mili. Y además aparece también el caso de José Luis Bouza, que es más importante porque era católico y tampoco quería hacer la mili. Entonces, la Constitución de 1978 recoge el derecho de objeción de conciencia y en el 1989 aparece la ley ya de objeción de conciencia para quienes no están de acuerdo con, no ya con hacer la mili, sino con todo lo que conlleva todo lo militar, ¿no? Ese sentimiento pacifista, pues puedan evitar hacer el servicio militar, que luego al final será derogado y será voluntario. El siguiente movimiento alternativo que tenemos es el ecologista, ¿no?, el ecologismo. Es una de las últimas ideologías en incorporarse, ¿no? Surgen junto con los pacifistas antinucleares, precisamente por ese no ya peligro a la energía nuclear per se, sino porque reconocen que el peligro natural de la radioactividad, ¿no?, del poder contaminante de esta radioactividad, que se vio precisamente cuando las bombas atómicas Hiroshima y Nagasaki, pero sobre todo con el Chernóbil, ¿no?, la central nuclear que reventó en Chernóbil, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que el ecologismo pues confronta radicalmente, se enfrenta radicalmente a los intereses económicos del capitalismo, porque recordemos que el capitalismo es una explotación de los recursos a saco y sin pensárselo, básicamente. Y además, por eso el ecologismo está radicalmente en contra, ¿no?, de esto. ¿Qué pasa? Que también choca en el sentido no ya solo de la explotación de recursos de capitalistas, sino por la contaminación industrial. El capitalismo también conlleva una industrialización brutal y esta industrialización contamina, ¿no? Entonces, es uno de son los dos, básicamente, prácticamente los dos objetivos, ¿no?, que tienen los ecologistas, ¿no? Pero claro, no se hacen prácticamente, no se hace caso, y entonces necesitas recurrir a mensajes catastrofistas para poder concienciar, ¿no? Ya gracias a los mensajes, las investigaciones incluso científicas, han llevado a los estados del mundo a que estén obligados a hacer una evaluación de impacto medioambiental de sus políticas y de sus prácticas económicas, ¿no? ¿Qué sucede? Que lo más candente en la actualidad es el cambio climático, pero antes estos ecologistas se preocuparon por el agujero de la capa de ozono, el cual ya cada vez va recuperando su tamaño, que va achicándose, ¿no?, se va haciendo más pequeño, y también por los residuos industriales, ¿no?, la contaminación que comentaba antes. Pero claro, con el tema del cambio climático es ahora la principal preocupación, porque es, digamos, lo que está no de moda, sino la realidad. Estamos viendo diariamente la problemática derivada de este hecho, ¿no?, que el planeta ha atravesado cíclicamente por momentos de cambios climáticos, solo que suelen ser más lentos y no tan acusados ni tan rápidos, ¿no? Entonces, como está pasando en la actualidad. Hay países donde incluso los ecologistas son asesinados precisamente por chocar contra sus intereses. Tenemos el caso de Dian Fossey, que fue asesinada porque ella luchó por la protección de los gorilas, ¿no? Hay una película con Sigourney Weaver, ¿no?, Gorilas en la niebla. Pero también el asesinato de Berta Cáceres en Honduras. Ella además era feminista y de lo que es la rama ecofeminista, ¿no?, que esto ahora comentaré más adelante. Berta Cáceres era indígena y luchaba contra el proyecto del
de las hidroeléctricas que consistían en robarle las tierras a los indígenas, por lo que al final la asesinaron vilmente y bueno, pues ella luchaba por las dos cosas, por de verdad, la verdad es que el ecologismo y el feminismo pues pueden ir de la mano porque tienen objetivos comunes, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente esto sucede en algunos países, ¿no? Que cuando les molestan a algunos ecologistas, pues los asesinan impunemente. En la actualidad tenemos a Greta Thunberg, que bueno, empezó siendo una niña, ¿no? Como concienciadora contra el cambio climático, que ya es adolescente, ¿no? Y va por el mundo dando charlas, concienciando sobre este tema. Hay que decir que también es feminista, ¿no? En España, los primeros grupos ecologistas surgen en la década de los 60. Sus primeras actuaciones se centran en contra del Plan Estratégico Energético Nacional, que prevé para España la instalación de varias centrales nucleares, aquello de energía nuclear, no con el sol, aquel logotipo, ¿no? Con la llegada de la democracia, el movimiento ecologista se desarrolla extraordinariamente, claro, ya con la legalidad de asociaciones y demás, y aparecen grupos ecologistas en todas partes. Las ONGs de ecologista más importante, como conocemos todos, por ejemplo, es Greenpeace. Y por último, tenemos el último movimiento alternativo, es el feminismo, que lo he dejado para el final por ser digamos, el que tiene mayor envergadura y mayor Pues bien, existen historia. multitud de definiciones, unas más acertadas que otras, y debo decir que después de leer este tema en varios temarios de diferentes autorías, todavía no he dado con uno que no patine en algo, bien en la definición o bien en parte del contenido. El caso es que voy a ofrecer, pues, lo que creo que que es el tratamiento de este tema del feminismo de la forma más acertada y más adecuada a la realidad, ¿no? En base a las diferentes autorías feministas. Vale, para empezar, el feminismo, así como definición, es un movimiento que nació social, efectivamente, es un movimiento social, pero que también se ha convertido en político, que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo, como la mitad, no como grupo, sino como que son la mitad de la población, de esa conciencia de la opresión, de la dominación y de la explotación de que han sido objeto por parte de la otra mitad de la población en el seno del sistema patriarcal a lo largo de la historia, lo cual las mueve a la acción para su liberación mediante las transformaciones necesarias, tanto a nivel social como políticas, para lograr una igualdad real, legal, efectiva y de oportunidades y la cero discriminación. Por lo tanto, es un concepto bastante más complejo que la sola búsqueda de la igualdad de derechos, ¿vale? Y ahora, como vamos a ver en la historia del feminismo, es bastante, como se va a ver, más complejo y más lento, porque aparte de que tienen una historia muy larga, la lucha feminista o la lucha de las mujeres por sus derechos y por la igualdad ha sido paulatina en base a fijación de objetivos, ¿no? Primero se fijaron unos objetivos, cuando se consiguieron se han ido fijando otros porque son muchas facetas las que añaden esa desigualdad, ¿no? Las que tienen esa desigualdad. Bueno, muchas son todas las facetas de la vida, básicamente. Bueno, para comenzar, el feminismo no se inició formalmente hasta finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa, pero antes de esto fueron muchísimas las mujeres que a lo largo de la historia se han cuestionado el rol que la sociedad les había impuesto por nacer mujeres y desafiaron las convenciones de su época. Muchísimas pensadoras, desde la Eneduana de Mesopotamia, de Princesa de Akkad, que ya defendía la educación femenina, Aspasia de Mileto, la gran Aspasia de Mileto que influyó en la vida cultural y política de Atenas de Pericles, ya defendía también la igualdad de género y la educación de las mujeres. Trótula de Salerno fue médica, profesora y escritora de libros de medicina, que es considerada una de las primeras mujeres ginecólogas, una de las primeras ginecólogas de la historia, en realidad. En fin, o Hildegarda von Bingen, también del siglo XII, en sus escritos fueron muy novedosos porque además también revalorizó mucho el papel de las mujeres. Pero sobre todo fue Christine de Pisan quien en 1405 escribió La ciudad de las damas, un libro en contra de la misoginia, insistiendo en que la historia de las mujeres
podría haber sido otra si no hubieran sido educadas como lo han sido siempre, a través para la vida doméstica, básicamente. Y además habla y apunta a que la diferencia entre sexos no es natural sino cultural, algo que ya apuntarán otras mujeres en el futuro que ahora veremos. Por ejemplo, otra, en 1622, Marie de Gournay escribió sobre la igualdad de hombres y mujeres, en las que se habla, nombran las ideas de igualdad derivadas que se derivaron de la Ilustración. En esta obra, Marie de Gournay también habla de que la única diferencia entre los sexos era lo físico solamente, no había nada más. O sea, aquí cada vez van haciendo más hincapié en esto. Y la filósofa británica Mary Astell, por ejemplo, llegó a la conclusión a finales del siglo XVII de que las mujeres tenían la misma capacidad para razonar y pensar que los hombres. Ese razonamiento lanzó la pregunta de si todos los hombres nacen libres, ¿por qué las mujeres nacen esclavas? O sea, como vemos, fueron muchas mujeres las que ya se quejaban de esa discriminación y opresión a lo largo de la historia. Lo que sucede es que hasta el siglo XVIII no empieza a existir un movimiento más organizado, por así decirlo. Todos estos han sido casos que sí, que ponían la lupa en el problema, pero eran casos individuales, de mujeres individuales. Ya en el siglo XVIII, con la Ilustración, es cuando se derivan esas ideologías de igualdad entre la ciudadanía, ¿no? Esa defensa de la igualdad entre los ciudadanos, que cristalizó con la Revolución Francesa. El problema es que en plena ya Revolución Francesa, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde recogían y proclamaban exclusivamente los derechos fundamentales de los hombres, dejando al margen a las mujeres. Aquí fue cuando las mujeres, que también habían participado muy activamente, no solo en el movimiento de la Ilustración, y mogollón de mujeres ilustradas en el siglo XVIII, tanto en Francia como en España, también dieron a las mujeres esa forma de darse cuenta, ¿no? Tener esa conciencia de hasta qué punto llegaba esa opresión. Y ahí fue cuando empezaron a luchar contra ella. Empezando por Olimpia de Gouges, escritora y filósofa francesa, que fue la primera mujer ilustrada en alzar esta voz. ¿Cómo? Publicando en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, un artículo en el que reivindicaba que las mujeres pudieran tener los mismos derechos civiles que los hombres. De hecho, ella apuntó que si las mujeres tienen derecho a ser llevadas al cadalso, del mismo modo tienen derecho a subir a la tribuna. Al final, la Ilustración y los revolucionarios no veían bien que las mujeres aportaran, y eso que hubo muchos hombres que apoyaban la igualdad también de sexos y estaban a favor de las mujeres, ¿no? Pero al final los revolucionarios tomaron la decisión de no apoyar este movimiento. Y Olimpia de Gouges fue guillotinada en 1793, también en parte por haberse opuesto a que decapitaran a los reyes, Luis XVI y su mujer María Antonieta. Un año después, en el 92, Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, la que sería autora de Frankenstein, redactó La Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde proclamaba la igualdad entre los sexos y afirmaba que la diferencia entre el hombre y la mujer no era algo natural, sino cultural, un sesgo producido mediante la educación. Por eso, entre otras cosas, defendía una formación igualitaria. Aquí vemos que esta voz ya toma más en conciencia el tema de que la diferencia entre sexos es cultural, más que, aparte de la diferencia biológica, en realidad los roles y los estereotipos son culturales, ¿no? Y es a lo que se refiere en Mary Wollstonecraft. Al final, el poder reaccionó de forma muy negativa, por supuesto, y se prohibió que se reunieran las mujeres, más de 5 mujeres en la calle, y muchas fueron encarceladas, además. Esto hace referencia a la multitud de clubes femeninos que se fueron fundando a lo largo de todo el siglo XVIII y sobre todo ya con la Revolución Francesa, para defender, donde las mujeres se organizaban para defender sus derechos, ¿no? En 1800, además, el Código Napoleónico, que se extendió por toda Europa, relegaba otra vez a la mujer a obedecer a su marido y recluirla en casa, en la cocina.
De todas formas, pues eso, la Ilustración alumbró el feminismo, pero también supuso su primera gran derrota. Es como decía Amelia Valcárcel, el feminismo es un hijo no deseado de la Ilustración, pero ya nació, así que... Ahora pasamos con la segunda ola, que es conocida como, también como sufragismo. A las mujeres que defendían sus derechos se las llamó sufragistas en esta época. Recordemos que el concepto como feminismo como tal no podemos aplicarlo hasta más adelante, pero bueno, o sea, hablamos de feminismo y de feministas pues, para tener una idea, ¿no? Pero hay que decir que hasta finales del 19 principios del 20 no se puede hablar de feminismo como tal. La segunda ola, como comentaba, pues nació en Estados Unidos y Reino Unido a mediados del siglo XIX. En concreto, en Estados Unidos, por ejemplo, a partir de 1848. ¿Por qué? ¿Cuándo fue? Cuando las mujeres Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott, que eran antiesclavistas, fueron a Inglaterra a una convención de antiesclavismo, pero no las dejaron entrar por ser mujeres. Aquí fue cuando se dieron cuenta del cotarro, se fueron a Estados Unidos y organizaron la convención de Seneca Falls. Fue la primera convención estadounidense sobre los derechos de la mujer y donde gracias a la firma de 68 mujeres y 32 hombres se aprobó la Declaración de Seneca Falls o Declaración de Sentimientos, que era el primer programa político feminista que reivindicaba la igualdad de derechos civiles, incluyendo el derecho a voto y la educación. Aquí ya es donde vemos nacer en lo que es el feminismo como tal, por así decirlo. En Inglaterra empezaron a pedir el sufragio femenino antes, en 1832, pero las ignoraron enormemente. Después de 3 décadas, las sufragistas pasaron a la acción. Emily Davis y Elizabeth Garrett Anderson redactaron la Ladies' Petition, la primera petición masiva de voto para las mujeres, que fue respaldada con casi 1.500 firmas. Incluso sus compañeros y aliados, John Stuart Mill y Henry Fawcett, que recordemos que John Stuart Mill estaba casado con Harriet Taylor Mill, una gran feminista, y con la que escribió la situación de la mujer, presentaron el documento en la Cámara de los Comunes, donde fue completamente rechazada. Al final, en 1903, ya en el siglo XX, las sufragistas, lideradas por Emmeline Pankhurst, empezaron a irrumpir en discursos políticos, a asaltar los mítines del Parlamento y usar métodos de lucha de los que fueron pioneras, como huelgas de hambre, encadenamientos, sabotajes, incluso el uso de explosivos, ¿no? Pero sin procurar daños a nadie, ¿sabes? En plan, en sitios vacíos, ¿no? Solo por lo que es el daño material, ¿no? Aquí, a partir de aquí, el sufragismo, bueno, pues hay una diferencia. Las sufragistas, las pacíficas, por así decirlo, las más convencionales, o sea, no convencionales, sino las más moderadas, por así decirlo, se las llamaba sufragistas, y a las más activas en este sentido, ¿no? Las más agresivas, por así decirlo, se las conoce por sufraguetes, ¿vale? La pequeña diferencia. También hay que comentar que este movimiento sufragista estuvo principalmente liderado por mujeres burguesas blancas, pero al final de esta segunda ola aparecieron feministas con otras realidades, como Sojourner Truth, que era esclava negra y que habló de la doble exclusión por ser negra y mujer. Otra también fue Flora Tristán, la feminista socialista que manifestó la doble represión, o sea, represión o la doble opresión que sufrían las mujeres, no por clase, no solo por ser mujeres, sino también por pertenecer a la clase obrera, ¿no? O sea, doble opresión, doble discriminación. De hecho, acuñó la frase: la mujer es la proletaria del proletariado. Estas disensiones entre mujeres burguesas y proletarias pues hacen de la diferencia de clases y surgen muchas ramas digamos, de las ramas feministas o sufragistas. Tenemos, por ejemplo, a Alexandra Kollontai dentro con la ideología bolchevique, Clara Zetkin, que organizó la Conferencia Internacional de las Mujeres de 1907, o incluso Emma Goldman, que era feminista anarquista. El caso es que a finales del siglo XIX y del siglo XX el sufragio femenino comenzó a convertirse en una realidad. El primer país del mundo en aprobar el voto para las mujeres fue Nueva Zelanda en 1893. Le siguieron a Australia en el 1902, Finlandia en el 6 y Rusia en 1917 con la Revolución Rusa. El Reino Unido concedió el sufragio femenino tras la Primera Guerra Mundial en agradecimiento por los trabajos prestados durante la guerra. Estados Unidos no lo haría hasta 1920, pero solo para las mujeres blancas. En España, el sufragio femenino, que recayó casi en exclusiva en manos de Clara Campoamor,
Se obtuvo el 1931 durante la Segunda República Española y quedó recogido en la Constitución del mismo año. A partir de aquí comienza la tercera ola. La tercera ola, principalmente, después comienza pues básicamente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en el periodo de entreguerras, entre la primera y la segunda, pues el movimiento feminista como que se paralizó, ¿no? Habían conseguido el derecho al voto, algunas incluso iban a ir a la universidad y más o menos pues estarían satisfechas, ¿no? Así que se desmovilizaron. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, esa sensación de malestar apareció de nuevo. Las mujeres que habían participado de manera activa durante la guerra ya no querían volver al rol de esposas sumisas, obedientes y complacientes. Ahora querían disponer de su independencia, trabajar, tener salarios justos, controlar su maternidad y divorciarse sin presión. Recordemos que el control de la natalidad era algo que, sobre todo cuando ya irrumpió la píldora anticonceptiva, fue un hito en lo que es la liberación de la mujer, ¿no? Bueno, pues en este contexto apareció la escritora Simone de Beauvoir, que en el 45 escribió El segundo sexo. Con esta obra defendía que no hay nada biológico que justifique los roles de género, sino que estos se han creado a medida de que las personas cumplen una serie de roles asociados al sexo. La filósofa hizo una dura crítica del androcentrismo y apuntó: no se nace mujer, se llega a serlo. Esto significa que en verdad se nace hembra, ¿vale? Porque, bueno, se nace hembra o mujer, pero lo que es la mujer, la feminidad, todos los roles asignados a la mujer son culturales, son un constructo cultural y social que se le asigna a las mujeres por haber nacido mujeres. Es a lo que se refiere Simone de Beauvoir. Por lo que al final llega a afirmar que el género es una construcción social, que es un poco a lo que venían ya apuntando esta Mary Wollstonecraft. Lo que pasa es que ella todavía no hablaba de género, cosa que ya hace Simone de Beauvoir. Vale, habíamos dejado que a las mujeres después de la Segunda Guerra Mundial no querían volver a sus roles tradicionales. Pues, ¿qué pasa? Que en los años 50, 60, eh, las mujeres empezaron a caer enfermas. Mujeres aparentemente felices que lo tenían todo, ¿no? Tenían una familia bonita, una casa estupenda, mogollón de electrodomésticos que les ayudaban a aligerar la carga doméstica, en fin. Pero muchas caían en depresiones, alcoholismo, en fin. Bueno, pues esto se le llamó este problema no tenía nombre, ¿no? O sea, no sabían por qué las mujeres se enfermaban cuando tenían vidas aparentemente perfectas, claro. Bueno, recordemos, mira, si hay una serie, la de Mad Men, por ejemplo, en esa serie, pues, ¿cómo estaban las mujeres? Pues mira, las que no se daban a la bebida, ¿sabes? Entonces, bueno, el caso es que Betty Friedan aparece, otra gran grande del feminismo, en 1963 publica La mística de la feminidad, un ensayo en el que abordaba ese problema que no tiene nombre, por qué las mujeres que tenían vidas aparentemente estupendas enfermaban. Y ella criticó esa situación de sometimiento que vivían las mujeres y afirmó que éstas eran infelices porque el sistema las obligaba a priorizar el cuidado de los demás frente al suyo propio. Es decir, que estaban insatisfechas porque la sociedad, el sistema no les dejaba a ellas realizarse como realmente querían, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que durante esta tercera ola el debate feminista fue evolucionando y terminó por dividirse en dos ramas. Por un lado apareció el feminismo liberal, eh, digamos de mano de Betty Friedan, que fue quien la abrió, que describía que la situación de las mujeres era una situación de desigualdad y consideraba que había que luchar por implementar cambios hasta conseguir la igualdad entre los sexos. Y por otro lado se instauró el feminismo radical, que proponía eliminar la raíz del problema, ir a la raíz del problema y solucionarlo. Es decir, la raíz del problema era el patriarcado, ese sistema establecido de dominación del hombre hacia la mujer. Y cuando se habla de eliminar ese problema, no se habla de eliminar a los hombres, es decir, el feminismo radical no va contra los hombres, va contra el sistema de dominación. Es decir, lo que pretende el feminismo radical es cambiar el sistema para convertirlo en un sistema de relaciones igualitario, donde no haya jerarquías en base al sexo ni a ninguna otra cosa, claro, y no haya ningún tipo de discriminación. Por eso el feminismo radical, hay gente que dice que tal, pero no es contra los hombres, va contra el sistema que está construido en esa jerarquización de poder, ¿no?
Total, que luego en los años 60 y 70, bueno, aparte se populariza la píldora anticonceptiva, lo que supone una liberación brutal de la sexualidad femenina, precisamente por liberarla de esa esclavitud de la maternidad, de las que, a ver, que esto lo digo en plan, en su momento, ¿no? Que las mujeres tenían que ser madres obligatoriamente, ¿no? Ahora la aparición de la píldora les daba la oportunidad de controlar la concepción, de ser madres cuando ellas quisieran, ¿no? Y al mismo tiempo hubo una gran producción literaria alrededor del movimiento y se crearon las revistas como Miss Magazine, que fue una publicación feminista formada por Gloria Steinem y Dorothy Pitman Hughes. Estas mujeres son referentes del final de la tercera ola. Estas publicaciones incorporaron componentes del antirracismo, la teoría poscolonial, la visión positiva de la sexualidad, a lo que ves, hablamos sobre el tema de la píldora anticonceptiva. A partir de los 90 se puso el énfasis en reivindicar que no hay un solo tipo de mujer, sino múltiples, dependiendo de las cuestiones sociales, culturales, étnicas, religiosas, nacionales y demás, ¿no? Aquí ya surgen los que se conocen como feminismos, ¿no? Tenemos el ecofeminismo, bueno, un montón de ramas, ¿no? Pero básicamente todas tienen ese lazo de unión, ¿no? De conseguir luchar por la igualdad. En la cuarta ola, bueno, antes de seguir, en 1975 la ONU declaró ese año como Año Internacional de las Mujeres o de la Mujer, logrando celebrar un gran Congreso de la Mujer en México, donde establecieron un plan de acción para promover el ascenso social y personal de las mujeres en todo el mundo. Este congreso, además, bueno, sirvió para declarar el feminismo como un movimiento social por los derechos humanos. El feminismo y la lucha por la igualdad son derechos humanos. Aparte de que en 1996 celebraron otro congreso, que este es muy famoso también, muy importante, el Congreso de la Mujer en Pekín, donde se adoptaron nuevas medidas. Se ha creado también la ONU Mujeres, que es la sección específica para la defensa de los derechos de las mujeres en el mundo, concienciando sobre la igualdad y la lucha contra violencias hacia las mujeres. Esto lo comento antes de hablar de la cuarta ola, porque la cuarta ola tiene ya, digamos, coge, digamos, fuerza a finales del siglo XX, pero sobre todo es en el siglo XXI, cuando ya se ha tomado conciencia de estar en la cuarta ola. Esta conciencia habla sobre que tienen conciencia sobre, o sea, las mujeres de la cuarta ola tienen una conciencia sobre la persistente desigualdad entre géneros y que ha ido creciendo en el mundo además. El feminismo ha cogido fuerza a nivel global, dando pie a fenómenos como las multitudinarias manifestaciones feministas del 8 de marzo o el movimiento Me Too, en el que miles de mujeres denunciaron las experiencias de acoso sexual en redes sociales. Recordemos que Internet ha sido un altavoz brutal para todo el proceso de, pues eso, difusión y concienciación a nivel mundial, ¿no? Eh, los expertos apuntan a que nos encontramos en la cuarta ola feminista y en las cuestiones como la violencia de género, la brecha salarial o los techos de cristal están en el centro de debate de esta ola. Pese a los grandes avances logrados por el feminismo, a día de hoy aún no se ha alcanzado la plena igualdad entre hombres y mujeres. Por eso el movimiento feminista continúa luchando porque aún queda mucho camino por recorrer. Recordemos que se trata de buscar no solo la igualdad legal que ya existe en muchos países, sino la igualdad de oportunidades, una igualdad real a nivel social, a nivel de relaciones laborales, de relaciones sociales, en fin, en todos los campos y todos los niveles de la vida. Y bueno, esto sería un mega resumen de toda la historia del feminismo. Así que, bueno, pues tema 72 finalizado.